En la costa norte de Perú, entre el Océano Pacífico y los Andes, hay un desierto inmenso. Durante más de 450 años, este fue el hogar de un reino cuyo auge y caída conforman una de las grandes historias no contadas de las Américas. Y su corazón era esta ciudad. Chan Chan es una cosa rara y preciosa, una ciudad preindustrial, una ciudad perdida con carácter, porque fue construida y funcionó de una forma muy distinta a las ciudades que conocemos hoy. Soy Yago Cooper. Como arqueólogo especializado en Sudamérica, siempre me han fascinado los secretos y misterios enterrados en las profundidades de estos impresionantes e imponentes paisajes. La historia de este continente ha estado dominada por las historias de los incas y los conquistadores españoles. Pero en esta serie exploraré un pasado más antiguo y olvidado, viajando desde la costa hacia las nubes, en busca de civilizaciones antiguas tan significativas e impresionantes como en ninguna otra parte de la Tierra. El reino de Chimor dominó la costa norte de Perú durante 5 siglos, enfrentándose a algunas de las condiciones climáticas más extremas del mundo. Su gente transformó el desierto. Construyó un oasis en la arena y creó tesoros de oro y plata. Creían tan firmemente en el poder de sus monarcas y de sus dioses que estaban dispuestos a sacrificar a sus propios hijos. Desde el año 900 hasta el 1400 después de Cristo, estos leales súbditos construyeron un imperio que plantea muchas preguntas interesantes. ¿Qué les motivó a invadir a sus vecinos? ¿Cómo construyeron una de las ciudades precolombinas más grandes en América del Sur? ¿Y por qué, después de haber hecho eso, el primer imperio de Sudamérica desapareció de nuevo en el desierto que había conquistado? Los reinos perdidos de Sudamérica. El reino del desierto. Me encanta venir a Sudamérica. Hay una arqueología muy rica y poco estudiada. Todo el mundo conoce a los incas, pero ellos solo cubren unos cientos de años de los 12.000 años de historia de este gran continente. Hay muchísimo más por estudiar. Y al mirar estas culturas perdidas, podemos ayudarlas a ocupar su legítimo lugar en la historia de América del Sur. Mucho antes que los incas estaban los chimúes, y los chimúes una vez fueron los reyes. Y con sus leales súbditos construyeron el reino de Chimor. En su apogeo en el siglo XV, su reino se había convertido en un imperio, el primero de América del Sur. Se extendía 800 kilómetros por la costa desértica de lo que ahora es Perú. Estaba bañado por el Pacífico por el oeste y flanqueado por los Andes por el este. En este territorio implacable, los chimúes nos dejaron una de las historias arqueológicas más grandes de América del Sur. Descuidada durante siglos y expuesta a severas tormentas desérticas, siguen en pie los restos de una auténtica ciudad perdida. Solo podemos imaginar lo que pensaron los primeros europeos cuando, sedientos y deslumbrados por el desierto, subieron por la colina y vieron esto. Esto es Chan Chan, uno de los asentamientos de adobe más grandes del mundo. Un monumento a las 35.000 personas que alguna vez vivieron aquí. Comenzaron a construir la ciudad en el siglo X y continuaron expandiéndola durante más de 500 años. Chan Chan es tan enigmática como el pueblo que la construyó. En 13 polvorientos kilómetros cuadrados no hay un solo centro, ni un camino. Los muros,
algunos de 10 metros de altura, se alzan sobre ti. En su interior están los restos de 10 suntuosos palacios reales. En el exterior, cientos de pequeñas viviendas, ahora marcadas por el alineamiento de la piedra. Chan Chan es un enigma arquitectónico desconcertante que refleja la sociedad chimú. Pero cuando los españoles llegaron en 1530, solo estaban interesados en sacar el oro chimú e imponer su dios cristiano. Aquí eran escépticos respecto a Adán y Eva, porque tenían su propio mito sobre el origen, que la gente común chimú provenía de un huevo de cobre y que las mujeres de la familia real lo hacían de un huevo de plata y los hombres de un huevo de oro. Los chimúes veían la jerarquía como algo predeterminado. Todos aceptaban su lugar en ella. Y en la cima estaba el monarca todopoderoso. Chan Chan era la sede del poder de la familia real chimú y por lo tanto el centro mismo del imperio. Esta ciudad en el desierto es donde se tomaban todas las decisiones importantes. En sus palacios, rodeados de riquezas, la familia real chimú organizaba fiestas y sacrificios y adoraba a dioses poderosos. Pero ¿cómo una ciudad inmensa, tan compleja y rica, pudo haber sido construida en el desierto? La gente se ha sentido atraída hacia esta costa durante miles de años, pero el origen exacto de estos pueblos costeros no se conoce. Los chimúes tenían su propia explicación de cómo llegaron aquí, y comienza en el mar. Situado a lo largo de la ciudad de Chan Chan, está el poderoso Océano Pacífico. Los españoles registraron una historia chimú que relataba cómo sus ancestros navegaron bordeando la costa desde las tierras del norte. Sea verdad o no esa leyenda, el Océano Pacífico ofreció sustento a las primeras culturas de la costa. Así que voy a salir a pescar un poco con Juan y Luis. Pasado el oleaje, me quedo impresionado por esta inmensidad. Estamos saliendo al Océano Pacífico, bajando por la costa. Se pasa por Chile y se llega a la Antártida. Y desde aquí, cruzando toda la extensión del Pacífico, se llegaría hasta Australia. Pero como descubrieron los chimúes y sus antepasados, no tienes que ir muy lejos para disfrutar de la prodigalidad del mar. Aquí, frente a las costas de Perú, se encuentra uno de los entornos marinos más ricos del mundo. Es la corriente de Humboldt, que recoge el agua fría que viene directa de la Antártida, llena de plancton, peces y vida marina. Este tramo del océano ha alimentado a las poblaciones costeras de Perú durante milenios. Comprendo muy bien por qué estos pueblos costeros estaban impresionados con el mar. Muchos creían que las deidades lo controlaban, determinando el clima y la captura diaria. ¿Y qué tipo de pez pescado van a pescar con los redes? Cachema. ¿Cachema? Cachema, Sí. tuco. ¿Pero es el tipo de tiburón ahora? Padre. No, son peces pequeños. Ah, bueno. Con suerte que tomamos algo. Los chimúes eran maestros en tecnología pesquera. Usaban anzuelos, arpones y redes para capturar a sus presas. Y ahora vamos a intentarlo nosotros. ¿Porto también? Los chimúes usaban redes fabricadas con algodón. Los arqueólogos han encontrado cientos de pesas de pesca en yacimientos arqueológicos a lo largo de la costa. Los chimúes creían que los dioses podían provocar tormentas en el océano
y dotar a sus criaturas con poderes sobrenaturales. Los pelícanos son muy abundantes en muchos de los frisos de Chan Chan y otros lugares chimúes. Es una ave emblemática para ellos. Y los utilizaban en la pesca, porque los ayudaban a identificar dónde estaban los bancos de peces cuando salían al mar. Y cuando llegas al otro extremo de la red, un último flotador. Espero que el peso de la red signifique que lleva un montón de peces. Me alegro de que me esté ayudando este hombre, porque para sacar esto del agua hace falta bastante fuerza. Pero esta parte del océano puede ser engañosa. Periódicamente, las condiciones atmosféricas calientan el agua, exterminando todos los nutrientes y obligando a los peces a buscar otro lugar donde alimentarse. Esto no ocurre hoy, pero no estoy seguro de que los dioses estén de nuestra parte. ¿Dónde pone eso? ¿Por acá? ¿Al cubo? No es la captura más grande del mundo. Nuestra escasa captura me recuerda que los pescadores de por aquí no siempre pueden confiar en el mar para alimentar a sus familias. Los pueblos costeros, incluyendo a los chimúes, sabían que los dioses podían enviarlos de vuelta a la costa con las manos vacías. Tenían que mirar también hacia la tierra si querían sobrevivir. El desierto costero de Perú puede parecer un medio ambiente hostil e inhóspito, pero alberga un recurso vital que salva vidas. Serpenteando a través de la arena del desierto, hay una serie de ríos que traen una valiosa agua del deshielo desde las altas cumbres andinas. Comprender el entorno de los valles fluviales es la clave para entender el auge del Imperio Chimú. Me reuní con el arqueólogo Jeff Kilter para preguntarle cómo sostuvieron estos valles fluviales los primeros asentamientos de la costa. El entorno juega un papel clave en el desarrollo de todas las culturas. De hecho, no hay duda de que estos valles fluviales llenos de vida y rodeados de desiertos tuvieron un claro efecto en la forma en que se desarrollaron las culturas. Los valles costeros de Perú han sido tomados como ejemplo de este fenómeno que se da en todo el mundo, y es que los orígenes de las civilizaciones tienen lugar en valles fluviales. Antes de los chimúes estaban los moche, una de las culturas más violentas y sofisticadas de las Américas. Durante más de 600 años gobernaron el valle del río Moche. Se cree que su desaparición, hacia el año 750 después de Cristo, fue debida a un acontecimiento meteorológico tan catastrófico que pasaron casi 2 siglos antes de que los chimúes se asentaran en el mismo valle. ¿Crees que los chimúes podrían haberse asentado aquí si no hubieran estado los moche antes que ellos? Todos construimos sobre el pasado. A pesar de que los moche colapsaron en muchos aspectos, gran parte de lo que hicieron tuvo continuidad. A veces es sutil, pero aparece reflejado en gran parte de la cerámica. Los sistemas de irrigación, desarrollados miles de años antes de que los moche los continuaran, fueron ampliados por los chimúes, de modo que le debemos mucho. Pasaron más de 200 años desde el fin de los moche hasta la aparición del Imperio Chimú. Pero muchos de los desafíos seguían siendo los mismos. Un regalo valioso que heredaron los chimúes de sus tatarabuelos fue esa alquimia de ingeniería que transformó el desierto: los canales.
Los moche y sus antepasados habían estado construyendo canales durante cientos de años. Pero la ambición de la ingeniería chimú superó cualquier cosa que hubiera habido antes. He venido al valle del Jequetepeque, a solo 118 kilómetros de Chan, para ver cómo los chimúes diseñaron su medio ambiente. Es difícil de creer, pero la tierra de los alrededores fue una vez un desierto estéril. Hablemos de los sistemas de regadío. El arqueólogo Luis Jaime Castillo ha estado investigando cómo fue recuperada la tierra. Me parece increíble cómo el regadío puede transformar un paisaje desértico en este verde y frondoso suelo cultivado. Tienes que ser consciente de una cosa. Has visto los desiertos de aquí. Son verdaderos desiertos, se parecen al Sáhara. No hay vegetación, ni animales, no hay nada. Si echas agua, vas a tener un desierto húmedo, pero nada más. Así que uno de los misterios más indescifrables es que los moche y los chimúes estuvieron obligados a regenerar constantemente el suelo. Con el esfuerzo humano, los canales de regadío fueron excavados en la tierra. Parece que miles de toneladas de tierra rica en nutrientes fueron transportadas aquí desde los linderos rocosos de los valles. Sin maquinaria ni rueda, innumerables ejércitos de hombres y mujeres, durante muchos siglos, transformaron las arenas del desierto en campos fértiles. Pero la importación de la tierra fue solo el comienzo de la actividad creativa de aquella gente. Una cosa muy sorprendente de los canales antiguos es que serpentean mucho, como los nuestros. Serpentean y es probable que la razón fuera que querían detener el agua. Querían hacer que el agua fluyera lenta, moderadamente, debido a que el peor enemigo del canal es el agua misma. Si fluye demasiado rápido lo va a desmoronar, por eso es mejor que el agua fluya moderadamente. La ingeniería utilizada a veces es difícil de creer. Algunos canales tienen una pendiente casi imperceptible, de un 1%. Durante los primeros días del reino, el pueblo chimú reconstruyó y expandió la antigua red de canales. Pero a medida que crecía la población, la construcción de canales se volvió más estratégica. Supongo que los chimúes cambiaron las reglas mediante la creación de un canal más grande que sirviera a todos y que estuviera claramente controlado por ellos. Es este, el más grande, el más largo y el más ancho. Puedes imaginarlo lleno de agua fluyendo, es decir, es un río. Recoge mucha agua y la vierte en el desierto. Y mediante la conexión de valles fluviales independientes a la red de acueductos y canales, los chimúes trajeron esta agua dulce a sus desiertos. Miles de ingenieros, obreros y agricultores fueron movilizados en un esfuerzo colectivo que permitió a la élite chimú convertir su reino en un imperio. Los chimúes fueron los únicos que fusionaron toda la región en una sola organización política, que era gestionada y dirigida de forma centralizada, algo que aprendieron probablemente poniendo en marcha los sistemas de regadío, porque los requisitos para gestionar dichos sistemas en cierto modo emulaban los requisitos para la gestión del inmenso territorio que abarcaba el Estado. Así que esta sociedad es la incubadora de las sociedades verdaderamente complejas de Perú. Y mientras irrigaban los desiertos, el pueblo chimú expresaba su gratitud, ofreciendo los frutos de su trabajo a la élite de Chan en forma de tributos. El superávit impulsó el crecimiento de la población y aumentó el poder del Estado. Para los reyes y reinas de Chan, los canales de regadío como estos jugaron un papel fundamental en la expansión y consolidación de su imperio. Fue su capacidad de movilizar y controlar la fuerza de trabajo cualificada necesaria para construirlos lo que transformó la cantidad de tierra agrícola disponible. En el año 1300 después de Cristo, la tierra cultivable bajo control chimú se había expandido de 10 kilómetros cuadrados hasta la asombrosa cifra de 880 kilómetros cuadrados. Pero la tierra, así como el mar,
estaba sometida a fenómenos meteorológicos extremos. Y a medida que la población aumentaba, también lo hacía el riesgo de que el suministro de alimentos sufriera un colapso imprevisto. Frente al peligro, parece que los chimúes apelaban a sus dioses. En agosto de 2011, una excavación en una aldea cercana a Chan Chan arrojó un poco de luz sobre la relación de los chimúes con sus dioses y sus hijos. Voy al museo de Chan Chan a reunirme con el arqueólogo Gabriel Prieto. Lo que encontró le asombró y le horrorizó. ¿Son estos algunos de tus materiales excavados? Sí, eso es todo. Me gustaría verlo más de cerca. ¿Podemos coger unos cuantos y verlos? Claro, permíteme. De acuerdo. Tendré cuidado. ¿Es demasiada responsabilidad encontrar un yacimiento como este y comenzar a excavarlo? Sí, lo mantengo a salvo de los saqueadores. Sí. ¿Y cómo empezaste a trabajar? Cuando Gabriel empezó a excavar, nunca previó lo que estaba a punto de encontrar. Me llamó un vecino que vive en los alrededores y me dijo que sus hijos estaban jugando con cráneos humanos. Me dijo, deberías venir y verlos, eres arqueólogo. Así que fui con mi equipo y terminamos excavando en este asombroso lugar. Gabriel había tropezado con los restos de 43 individuos. La evidencia dental sugiere que tenían entre 10 y 14 años. Niños y niñas en plena pubertad. Los primeros indicios indicaban una matanza ritual en masa. Este literalmente acaba de salir. Sí. ¿Y esto es como un ocre rojo? Sí, esto es pintura roja. Se la aplicaron, como puedes ver, en la parte superior de la cara y por los lados. En esencia, el 50% de los cráneos humanos que hemos encontrado tienen este patrón. ¿Crees que tiene algo que ver con el ritual? Sí, lo hicieron intencionadamente, para demostrar que eran niños especiales, que fueron ofrecidos por alguna razón especial. Pero como arqueólogo, sé que los enterramientos en masa pueden significar muchas cosas. ¿Y qué te hace pensar que fueron sacrificados? Que no fueron víctimas en una guerra que tiene este contexto ritual. Porque tenemos pruebas muy sólidas de que les hicieron un corte por el esternón para abrirles la caja torácica. Y es posible que les extrajeran el corazón. Ya, hay heridas traumáticas en cada una de las cajas torácicas. Hay traumatismos en cada una de las cajas torácicas y sobre todo en el esternón. Lo que hicieron fue cortar a través del esternón. Por eso podemos ver aquí un corte muy limpio. Y este más pequeño aquí. Cortaron hacia aquí y luego abrieron la caja torácica con el fin de extraer el corazón. Uniendo todas las pruebas, Gabriel está obteniendo una imagen completa de cómo murieron estos niños y por qué. Tras trabajar en el yacimiento, ¿cuál crees que es la secuencia de acontecimientos que condujo a estos niños a la muerte? Es muy posible que en cierto momento reunieran a estos niños en alguna parte, aquí en Chan Chan. Ya sabes, estarían en algún recinto o en una plaza grande. Es probable que les alimentaran con alimentos especiales. Y luego, en algún momento, en la primera etapa para los sacrificios, era muy importante que la luna estuviera en la posición correcta. Cuando lo estuvo, cogieron a estos niños y caminaron por toda la parte exterior de Chan Chan directos hacia este lugar. Gabriel está esperando más pruebas para determinar si algunos de los niños estaban emparentados. Pero lo que puede extraer de esta investigación es que todos estaban en forma y saludables. Es imposible no pensar en los adultos que prepararon a estos niños para su terrible destino. Estos niños deben de haber tenido padres.
¿Crees que los separaron de la sociedad a una edad temprana para quebrar esa relación entre niños y adultos? En fin, es algo brutal. Desde un punto de vista antropológico, es muy posible que dar lo mejor que tienes, tus hijos, tus hermanos, para un fin supremo, es probable que los propios familiares lo hicieran como algo importante, que tal vez les proporcionaba un estatus especial dentro de la sociedad chimú. Parecería que esta masacre de inocentes era exigida por el Estado. ¿Pero qué podía ser tan importante para que un Estado sacrificara niños en forma y saludables? Creo que esto es una evidencia clara de que el Estado chimú está intentando controlar una situación muy difícil, ya que hemos encontrado un estrato muy grueso de arcilla en la parte superior de la arena. Así que está claro que hubo una lluvia muy fuerte justo antes del ritual y después. Lo cual, de hecho, nos hace pensar en los dioses y en la importancia del panteón chimú en todo esto. Está muy claro que este sacrificio fue realizado no solo para detener unas lluvias muy peligrosas y nocivas, sino al mismo tiempo en honor al que considero el dios chimú más importante, que es de hecho una diosa, la diosa del mar. La diosa del mar, la deidad más importante de todas, gobernaba el mar y la luna. Las dos fuerzas indómitas del medio ambiente costero. ¿Estos niños fueron asesinados para aplacar su ira? El sacrificio humano es un acto tremendamente emotivo. No hay forma de obviar el hecho de que asesinar brutalmente a 43 niños, arrancarles los corazones abriéndoles el pecho, es difícil de comprender para nosotros. Pero como arqueólogos, tenemos que entender que podía ser aceptable culturalmente en esa época, quizá incluso esperado por las élites que gobernaban Chan Chan. Gabriel nos describe un panorama de un pueblo poderoso, batallando desesperadamente con su entorno hacia mediados del año 1300, el mismo periodo en que un fenómeno meteorológico catastrófico azotó la costa peruana. Estos acontecimientos ocurrían periódicamente, pero nunca eran predecibles, por lo que son una plaga en la historia de Perú. Los meteorólogos los atribuyen a un fenómeno desconcertante que llaman la oscilación del sur, conocido más comúnmente en el mundo como el Niño. El Niño es una anomalía climática que transforma periódicamente los patrones climáticos locales. Las consecuencias en la costa de Perú pueden ser aguaceros torrenciales que transforman este paisaje estéril en un torrente incontenible de agua. En el peor de los casos, el Niño puede traer inundaciones, sequías, plagas de insectos e incluso olas de enfermedades. Así que cuando los chimúes sobrevivieron a El Niño a mediados de 1300, quizá creyeron que sus sacrificios habían calmado a la diosa del mar. Pero el daño a sus canales de regadío parece haber alentado una política nueva, una menos dependiente de los elementos. Abandonaron la construcción de canales y parece que perdieron interés por el regadío, que consumía mucho tiempo. En cambio, optaron por una nueva estrategia que trajo más riqueza y poder a los reyes y reinas de Chimor: la construcción del imperio. A lo largo de la costa oeste de América del Sur, otras culturas, algunas más antiguas que la chimú, cultivaban la tierra y comerciaban con pueblos del interior tan remotos como la actual Bolivia. Y nadie fue tan poderoso como los amos de la costa. Los chimúes tardaron solo 100 años en cuadruplicar el tamaño de su territorio.
El Valle del Río de la Leche, cerca de la frontera con Ecuador, fue una vez el hogar de la cultura lambayeque, que había dominado la zona desde la caída de los Moche en el 750 después de Cristo. Estas estructuras erosionadas fueron alguna vez imponentes pirámides. Desde aquí, la élite lambayeque controlaba un comercio valioso de metales preciosos y conchas, haciendo de este lugar un objetivo estratégico para los chimúes. Esto es Tucumé, durante siglos el hogar de los señores lambayeque, quienes construyeron aquí las 26 pirámides monumentales. De hecho, todo este paisaje está construido por el hombre. Pero durante el siglo XIV, los chimúes conquistaron Tucumé y construyeron sus residencias de élite aquí, en la cima de las pirámides sagradas. Difícilmente puedes ver una demostración más clara de dominación. Sin embargo, después de la invasión inicial, no hay pruebas de una represión violenta aquí, así que ¿cómo mantuvieron su poder los chimúes? He venido a otra excavación, a casi 22 kilómetros al norte de Tucumé, donde lentamente está saliendo a la luz más información acerca de la estrategia chimú. Aquí, en una excavación reciente, en el sitio del Cerro Chotolo, tenemos una perspectiva totalmente distinta de la vida en el Imperio Chimú. A 250 kilómetros de Chan Chan, encontramos el hogar de una élite chimú enviada aquí para administrar la frontera norte del imperio. El arqueólogo Juan Martínez ha estudiado restos humanos y arquitectónicos en el yacimiento. Qué bonita. No, es un paisaje maravilloso. ¿Y el mar a veces? Y el mar por este lado. Sí, sí, sí. Está muy bonito. Durante la expansión de Chimú, durante el fase de Chimú de este sitio, ¿qué piensas que estaba la función del sitio? Bueno, este sitio cumplió una función como un centro político y administrativo de la época Chimú, ¿no? Cuando los chimús dominaron esta parte del valle, la Leche, tuvieron que colocar o construir un centro desde donde ellos podían controlar todo este territorio. Podemos también llamarle como si fuera el último reducto de la presencia chimú en el norte peruano. Dominando el sitio, hay muros de piedra formando una serie de círculos concéntricos ladera arriba. ¿Y qué piensas de la forma de la arquitectura de este sitio? Porque tiene estos muros grandes. ¿Piensas que estaba defensivo o qué? Tiene un carácter defensivo. Podemos llamarles que es un sitio fortificado de la época, ¿no? Cuando los chimú asentaron sus representantes en este lugar, ellos tuvieron que tomar previsiones para evitar cualquier tipo de sorpresas. Aunque la élite chimú se segregó para protegerse, como en Tucumé, la evidencia indica que la ocupación fue pacífica. No tenemos evidencias de sacrificios o que hayan muerto violentamente, ¿no? No tenemos hasta ahora. Los únicos entierros nos están mostrando que esta gente tuvo una muerte natural, ¿no? Por lo que pensamos que aquí se impusieron de una manera, si bien a la fuerza, pero respetando las costumbres y tuvieron una buena relación con la población local. Esto explica por qué los chimúes no necesitaron la fuerza para mantener el control. De hecho, algunos arqueólogos creen que los chimúes compartieron el poder con la élite conquistada. Los muros defensivos eran tanto para protegerse ellos como sus nuevos amos, y a cambio de esta protección y una nueva infraestructura social, los metales preciosos y otros valiosos recursos fluyeron de vuelta a Chan Chan. En el transcurso de cerca de 100 años, la expansión de Chimor transformó el reino. Donde los chimúes una vez habían controlado solo el Valle del Moche alrededor de Chan Chan, en el año 1400 ya dominaban toda una serie de valles fluviales hacia el norte y el sur. Y a medida que aumentaba el poder chimú, también lo hacía su riqueza. Fue una estrategia inteligente. Unió lucrativas rutas comerciales bajo el control de los chimúes y diversificó los recursos y el suministro de alimentos del reino. Una póliza de seguros vital en un medio ambiente tan hostil.
y toda la riqueza, toda la abundancia fue canalizada de vuelta a Chan Chan. A principios del siglo XV, Chan Chan era el centro de la familia real. Un panteón de dioses poderosos y el imperio más importante de Perú. En la actualidad es un destino turístico muy popular. Siglos de tormentas del desierto han eliminado muchos de los finos detalles decorativos de la arquitectura de adobe, pero aún se pueden ver destellos del aspecto que debió de tener. Todos estos pequeños diseños y relieves que vemos en esta parte de Chan Chan son muy bonitos, pero todos están hechos de fibra de vidrio. Solo son reconstrucciones de los originales, usando fotografías de la excavación original. A los visitantes les encanta el recinto del palacio reconstruido, pero como arqueólogo, mi interés está en los restos auténticos, sin importar lo deteriorados que estén. Quiero saber cómo los recintos del palacio, los centros administrativos y las diferentes partes de la ciudad trabajaban juntos. Porque solo entonces podré entender de verdad cómo este lugar se convirtió en el centro de un estado unificado. Cuando te aproximas a la ciudad desde el suelo no se pueden ver los palacios, debido a que están encerrados detrás de imponentes muros que evocan una sensación de poder y segregación. El arqueólogo Guillermo González me explica su papel en la jerarquía Chimú. Aquí tenemos un centro de una élite adentro de los muros y en esa forma tiene una división entre la gente de acá y la gente de afuera de los muros. Sí, claro, la división está muy marcada y nosotros como arqueólogos vemos esas marcas, esos rasgos, las vemos justamente en arquitectura, ¿no? Vemos que la arquitectura nobiliar, la arquitectura de los nobles, es arquitectura en adobe, en barro, mientras que la arquitectura del pueblo la hemos visto fuera de los muros, donde hemos podido apreciar solamente las bases de las piedras. Es muy probable que hayan sido construidas con quincha, con otro tipo de material vegetal, que en la actualidad ya no lo vemos, ¿no? Sí. La arquitectura da desde una división marcada entre la gente elite y la gente de población afuera. ¿Y qué está la causa atrás de esta división de gente? ¿Es de la familia? ¿Es de su tipo de trabajo? Se ve de que hay familias reales, ¿no? Entonces, las tierras del imperio las están controlando justamente estas familias, las están controlando esta élite. Entonces, a través de las tierras, a través de la agricultura, la gente se siente protegida para su subsistencia. Entonces, es un poco la comunión que puede haber entre pueblo y élite, ¿no? Sí. Sociedades, la parte gobernante. Yo te rindo tributo, pero tú me das la protección para mi subsistencia. Sí. La élite y los subordinados estarían separados por muros, pero la suya era una relación de necesidad recíproca. Es difícil escapar de la idea de estructura de clases cuando se discute la jerarquía de Chan Chan, pero son términos tan de la era industrial occidental que no encajan bien con las sociedades antiguas. La jerarquía Chimú nació de una visión del mundo compartida. Todo, desde sus mitos de los orígenes hasta la geografía de su imperio, reforzó su jerarquía. La clase más baja, los pescadores y agricultores, vivían más allá de los límites de la ciudad. La clase media, los artesanos, vivían cerca del centro del poder, hacinados en los espacios entre los recintos del palacio. En el exterior de los muros de este complejo real se puede ver una serie completa de pequeñas estructuras individuales. Dado que la élite de esta antigua ciudad controlaba todas las riquezas de la región, los artesanos tuvieron que venir a vivir aquí para tener acceso a las materias primas que necesitaban dentro de la ciudad. Estos pequeños espacios, agrupados juntos entre los 10 palacios, fueron una vez el hogar de más del 90% de la población de la ciudad.
Las condiciones aquí deben de haber sido precarias, pero desde luego no era un gueto para una clase de esclavos. Para nada. Los arqueólogos han desenterrado herramientas que sugieren que los residentes de estas pequeñas viviendas eran artesanos altamente cualificados. Los museos de Perú albergan miles de objetos chimúes fabricados por ellos. Jarrones con imágenes, que se dice que fueron retratos de individuos de la élite, aluden a la relación integral entre el poder y el arte en Chan Chan. En estas cerámicas monocromáticas y finamente pulidas se pueden ver los rostros que nos miran fijamente desde hace más de 500 años. Pero a pesar de que las cerámicas son impresionantes, son los metales de Chan Chan los que más fama han dado a los chimúes. Estos exquisitos ornamentos corporales eran más que un símbolo de estatus para los reyes y reinas de Chimor. Eran un tributo valioso a las fuerzas que adoraban y temían. Para ellos, el oro representaba al sol y la plata representaba a la luna y al mar. Los chimúes fueron maestros en ambos. Pueden ver imágenes de monarcas tallados en el metal, junto a figuras de felinos, aves y criaturas marinas sagradas. No es sorprendente que los artesanos que crearon estos tesoros maravillosos fueran recompensados por sus habilidades. A la clase artesana de Chan Chan se le otorgaban privilegios especiales. Podían llevar adornos en las orejas, casarse entre sí y ser enterrados en sus propios cementerios. Pero esto no era una meritocracia. Los chimúes nunca esperaron escalar socialmente. A los artesanos que vivían entre los muros del palacio se les permitía entrar, pero es probable que no durante mucho tiempo. En Chan Chan, los arqueólogos han encontrado una serie de almacenes donde se guardaban los botines de guerra del reino. Pero si los residentes querían tener acceso a ellos, tenían que caminar por estos largos pasillos llenos de habitaciones en forma de U como estas. Estas habitaciones se llamaban audiencias y poseen la clave para comprender cómo funcionaba el reino. A las clases bajas se le concedían favores, tierra agrícola para cultivar o metales para trabajar, y a cambio traían sus tributos a las audiencias. Todo este botín estaba almacenado en cientos de bodegas en los palacios y en las zonas periféricas. Los chimúes no tenían moneda, de modo que estas bodegas eran sus bancos, que aquí, en su capital, amasaban la gran riqueza de todo el imperio. Cada nivel de la sociedad chimú parecía trabajar en conjunto, dando y recibiendo tributos, pero todos parecían saber en qué lado de los muros del palacio estaba su sitio. La ciudad es una interpretación arquitectónica de las creencias de los chimúes. En otras palabras, todo está construido en torno y para la familia real. Dentro del recinto, los reyes y reinas de Chan Chan organizaban sacrificios y fiestas, que los súbditos leales admiraban impresionados. Y en estos almacenes amasaban su oro y su plata. Pero había algo de lo que nunca tenían suficiente y que valoraban incluso más que el oro. Para verlo, vuelvo a la costa. Esta es una concha de Spondylus, que vive en las aguas cálidas y más profundas frente a lo que hoy es Ecuador. Para los chimúes, esta conchita era muy apreciada como símbolo de estatus.
Los cronistas españoles escribieron que los chimúes creían que la ostra del interior era el alimento de los dioses. La concha de color rosa vívido adornaba las joyas y los objetos preciosos chimúes. Pero era valorada por algo más que por su brillo exterior. Seguramente tenía otras cualidades que la hacían tan valiosa. Una teoría muy interesante es que durante los ataques prolongados del Niño, la temperatura de la superficie del mar se habría calentado, permitiendo al Spondylus mudarse y vivir en la costa de Perú. La idea es que los chimúes pensaban que el Spondylus tenía alguna suerte de poder de predicción y que era el presagio de la fatalidad. Como el propio mar, el Spondylus estaba dotado de poderes sobrenaturales. Quizá la élite de Chan Chan creía que con el Spondylus podrían adivinar su destino o predecir la voluntad de la diosa del mar. Hoy en día, las conchas de Spondylus pueden encontrarse en mercados peruanos para turistas. Un triste eco de los tiempos en los que eran apreciadas por su valor espiritual. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué bien. ¿Estos son los Spondylus? Sí. Sí. Así, una muy bonita. ¿Le gustan? Sí, me encantó. Como muchas culturas antiguas, los chimúes enterraban a sus muertos con sus posesiones más preciadas. Voy a ver una excavación en la que los restos de una mujer chimú pueden arrojar más luz sobre el verdadero valor de estas enigmáticas conchas. En el año 2010 se excavó la tumba de esta mujer madura y al lado de su cadáver se encontró todo su ajuar funerario. Bonita cerámica chimú, preciosos objetos de cobre, pero lo más valioso de todo, apretada en su mano derecha hay una concha de Spondylus. Estas conchas... No había ningún equipo de seguridad en Chimú. Tenían que hacer buceo libre hasta el fondo y arrancarlas del lecho marino. Representan el artículo más valioso de la cultura chimú. El costo humano de su recolección seguramente incrementaría el valor enorme de estas conchas. Poseer una marcaba a su propietario como un individuo de élite en la vida y en la muerte. Según el relato de un conquistador, un cortesano caminaba delante del monarca chimú esparciendo polvo de concha de Spondylus por el suelo. Si alguna vez hubo una imagen de la decadencia, debe de ser esa. Chan Chan albergó a una élite tan rica que podía grabar su imagen en oro, una familia real tan privilegiada que podía caminar sobre el polvo de unas conchas que otros no podían soltar, ni siquiera después de muertos. La familia real vivía en estos recintos, contando sus conchas de Spondylus, gobernando el reino casi como divinos dadores y tomadores de la vida del resto de la población. Pero por supuesto no eran inmortales, y cuando un gobernante moría, comenzaba una extraordinaria cadena de acontecimientos. En todo Perú, la muerte ha sido siempre vista como la continuación de un viaje. En Chan Chan, el viaje del rey a la otra vida comenzaba con un elaborado ritual, que ha sido captado en uno de los objetos más raros y extraordinarios, no solo de Perú, sino de toda Sudamérica. Estaba impaciente por verlo. Acabo de desembalar esta caja, y en su interior están estas pequeñas estatuillas de madera, y sabemos por las fechas que son chimúes. Es muy raro encontrar piezas de madera tan bien conservadas, y un verdadero privilegio ver estas estatuillas describiendo una escena de un entierro chimú. Están increíblemente bien conservadas. Aún se pueden ver los colores de la pintura en la parte posterior de estos frisos, mostrando estos peces en el fondo. Es una preciosidad. Lo que hemos visto en Chan Chan es la encarnación física de la ideología chimú, integrada en el tejido mismo de la ciudad. Este extraordinario objeto reúne los ricos hilos de la cultura chimú en una escena evocadora de la vida y la muerte en la capital. Es realmente sobrecogedor.
Es una preciosa colección de maquetas, de estatuillas de madera que representan el entierro de alguien de la realeza chimú. Encontradas en 1995, refuerzan muchos de los detalles que supimos por las crónicas escritas por los primeros españoles que llegaron a las costas de Perú. Podemos ver aquí los restos momificados de alguien de la realeza chimú, transportados en una procesión funeraria hacia el recinto del palacio. Se ven las plumas conservadas, y eso es lo que le da color a esta canastita. Cada estatuilla tiene una incrustación de concha blanca, como una madreperla, y lo rojo es parte de la concha del Spondylus. Lo que vemos son muchos de los detalles asociados con los rituales que habrían sido realizados en este importante día. Tenemos todo un conjunto diferente de personajes dentro de esta procesión, desde miembros de la familia real hasta sacerdotes y músicos. En la parte de atrás puede verse una figura justo al final de la procesión, desnuda, con las manos atadas detrás de la espalda. Al parecer es alguien con problemas, una víctima de un sacrificio humano. En el frente tenemos un personaje muy interesante, llevando una canasta llena de conchas de Spondylus pulverizadas. Todos estarían caminando sobre un lecho de conchas de Spondylus pulverizadas. De nuevo vemos la importancia del Spondylus en estos rituales chimúes. El nivel de detalle en estas maquetas ha hecho cambiar mi comprensión de la muerte dentro de la cultura chimú. No se trata del final de la vida del monarca. Es más bien una transferencia hacia un nuevo rol de ancestro inmortal. O un Minaus, como los llaman a menudo. Esta comprensión es importante, ya que los reyes viven eternamente en la estructura de creencias de los chimúes. Uno de los detalles que más me gusta es que todos caminan hacia el recinto del palacio y se puede ver la representación de los muros de adobe exactamente como se ven en los recintos de los palacios en Chan Chan. Es fácil imaginar el cortejo fúnebre llevando el cadáver del monarca vestido con el ajuar funerario, a través de estas puertas, hacia la otra vida. En esta plataforma funeraria, los arqueólogos encontraron los restos de 300 mujeres jóvenes, lo que sugiere que las necesidades del rey enterrado al otro lado del muro resultaron ser fatales para otros. Quizá estas mujeres cerraban la procesión como la víctima del sacrificio en la maqueta, con las manos atadas detrás de la espalda. El monarca iba a convertirse en un Minaus, un antepasado inmortal que habría tenido dominio sobre su pueblo para siempre. En Chan Chan, los palacios albergaban a los vivos y a los muertos. Esta es la tumba real, donde el rey o la reina yacerían durante su transición entre la mortalidad y la inmortalidad. No tenían que entregar sus riquezas o posesiones, porque se llevaban a sus sirvientes e incluso su hogar con ellos, y su palacio se convertía en su mausoleo. Esto significaba que el heredero al trono tenía que demostrar su propio valor, conquistando nuevas tierras y construyendo su propio palacio. Esta tradición es conocida como herencia dividida. El primero en la línea directa heredaba el derecho a gobernar, pero no la riqueza o los ingresos que habían pertenecido al monarca anterior. Para ganar sus propios tributos, los monarcas tenían que darle algo a cambio a su pueblo. Esto significaba que cada nuevo rey o reina estaba muy motivado y con ganas de demostrar su ambición. Cada rey o reina tenía que labrarse su propia reputación, y eso explica su implacable impulso, su agresividad para conquistar nuevos territorios. También explica por qué hay tantos palacios aquí en Chan Chan, todos de épocas diferentes. Los 10 palacios son un monumento a los triunfos del reino de Chimor. Un reino donde el pueblo había traído agua al desierto e inmensas riquezas a sus reyes y reinas. Donde se realizaban sacrificios atroces para apaciguar a los dioses, para proteger al reino de los elementos. Pero en el año 1460, Chimor fue gravemente amenazada. No por otro fenómeno como el Niño,
sino por una fuerza que cambiaría a América del Sur para siempre. A medida que los chimúes extendían su frontera norte, otro imperio se ponía en marcha: el Inca. Desde sus fortalezas andinas más al sur, se disponían a conquistar la costa. Alrededor del año 1463, soldados incas uniformados bajaron desde las montañas para encontrarse con los chimúes. Ni siquiera este poderoso imperio pudo resistirse a los incas durante mucho tiempo. Ya en 1470, el último rey de Chimor fue derrotado y se exilió a la capital de los vencedores, Cuzco. Una sociedad que encarnó las jerarquías durante 450 años, de repente se quedó sin gobernante. Sin alguien al mando, los chimúes estaban perdidos. Chan Chan fue abandonada. Su gente se dispersó por los desiertos circundantes. Cuando llegaron los españoles en el año 1527, trajeron enfermedades europeas mortales y llenaron sus galeones con oro y plata. Trágicamente, las ruinas de Chan Chan han sido saqueadas reiteradamente en los últimos 500 años. Y para cuando llegaron los arqueólogos en el siglo XX, el fenómeno del Niño la había transformado en una auténtica ciudad perdida, una ruina azotada por la arena y las tormentas. Tras siglos de abandono, el proceso laborioso de conservación y excavación está en marcha. La arqueóloga Margarita Peña supervisa el proyecto. ¿Han cambiado su punto de vista de la cultura entera, de su trabajo acá? Sí, sí. Bueno, yo cuando vine a trabajar acá tenía obviamente conocimientos de los chimú, pero ahora estoy enamorada de los chimú, ¿no? ¿Y cuáles son las preguntas más clave para usted que necesitamos pensar en los próximos años? Bueno, lo primordial para acá es su conservación, ¿no? Y estamos trabajando en eso, porque si no conservamos el sitio se va a perder y con ello se va a llevar todos sus secretos, sí, ¿no? Para siempre. Sí. Entonces lo principal es conservar y a la par de la conservación se va dando el proceso de investigación, ¿no? En la actualidad, Chan Chan disfruta del estatus y la protección que se merece. En 1986 se la nombró Patrimonio de la Humanidad y ha tomado su legítimo lugar en el panteón de las grandes culturas de Perú. Los palacios, los frisos y las frágiles estructuras de adobe están siendo protegidos y exhibidos. Y son un testimonio de los constructores de esta increíble ciudad, en la que, 500 años después de que el último rey de Chimor tuviera que exiliarse, sus pasillos, plazas y palacios aún despiertan la misma admiración.